¿Nos escuchan? Sí. Joya. Están todos muteados por eso. Sí, joya. ¿Por ahí? Hola, Reisi. Reisi. Hola, ¿cómo están? Hola, Reisi. ¿Cómo No están? te vemos. Hola, Reisi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Cómo muy va bien. todo? Qué Excelente. bueno verte. Igualmente. ¿Todo bien? ¿Qué tal Bien, este tiempo? con frío acá en Paraguay. Algo no tan normal. Sí. Mal, qué bueno, qué bueno. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. No, un placer, un privilegio poder compartir con ustedes. Así es que cuando ustedes digan nomás, terminan el juego o no sé, depende de ustedes. Yo estoy listo para cuando ustedes quieran. Dale, joya. Qué bueno verte, Reisi. Hace tiempo que no nos veíamos. Igualmente, Carlitos. Bueno, Reisi, ahora vamos a empezar con un tiempo antes de la palabra, de algunas preguntas hacia vos, ¿sí? Para que los chicos te puedan conocer y, bueno, para que nos conozcamos todos también. Dale. Contanos, Reisi, ¿dónde naciste y cuándo? Bueno, yo nací en el año 90 en Asunción, Paraguay, cerca de un mercado que se llama Mercado 4. Es el mercado más importante acá de Paraguay, así que nací ahí en el Mercado 4, así que soy un buen vendedor. Qué bueno. ¿Actualmente seguís viviendo por la zona ahí, cerquita? Sí, vivo en Capital. Genial. Qué bueno, Reisi. Reisi, contanos un poquito de tus papás, bueno, cómo se llaman y un poquito también cómo ellos influenciaron en tu vida, ¿no? Y en donde, bueno, hoy podés estar. Mis padres, ellos, bueno, Reinaldo, su nombre, Brenda, el nombre de mi madre. Y bueno, ellos eran ya misioneros de una organización, ¿verdad? Una comunidad de hermanos de diferentes iglesias, ¿verdad? Que se llama Palabra de Vida. Y eran misioneros y movilizadores de esta comunidad, ¿no? Y bueno, yo crecí dentro de ese grupo, esa comunidad, sirviendo en diferentes áreas, viéndole a ellos servir en diferentes áreas con los altos del ministerio, de su vida matrimonial, con los bajos, ¿verdad? Del ministerio y en la vida, ¿no? En los momentos difíciles, tanto económicos como de pruebas. Entonces, todo eso me fue respondiendo a ciertas dudas que yo tenía, ¿no? Y fue encaminándome, influenciando, ¿verdad? Hoy las decisiones que yo tomo. ¿Ellos de dónde son, Reisi, tus papás? Mi mamá es de Estados Unidos, mi papá es de Paraguay. Y ellos están ahí en Paraguay, ¿no? Ahora. Ellos están en Paraguay ahora, sí. Qué bueno. Ellos estuvieron antes, bueno, para contarles un poquito a los chicos, ¿no? Con el Ministerio de Palabra de Vida, ¿no? Y creo que, ¿por cuántos años estuvieron ellos sirviendo? Uy, más de 30. Sí. ¿Ellos comenzaron con el ministerio ahí en Paraguay? No. Ellos no. Mi papá empezó en el año 83, 84. El ministerio ya había empezado ya hace 4 años con un hombre llamado Vito Tarasiuk. Y mi papá estaba soltero, tuvo casi 7, 8 años soltero, hasta que, bueno, llegó la que le cambió la vida, que fue mi madre. Y aparte de eso digo que está muy lindo Carlitos, ahora parece otra persona, ¿verdad? No lo reconocí, eso gracias a la Tuti, ¿verdad? O sea, eso... Eso que no me corté el pelo. Hace 5 meses no me corto. Estás más lindo. Estás bien rellenadito. O sea. Igualmente, Reisi. Qué bueno. ¿Tenés hermano, Reisi, hermana? Tengo un hermano que se llama José y una hermana que se llama Brenda. Perfecto. ¿Ellos son mayores que vos? ¿O? Menores. Bien. ¿Ellos están ahí en Paraguay, los dos?
También están en Paraguay, sí. Mi hermano estamos sirviendo, somos compañeros de ministerio con mi hermano acá en Palabra de Vida, así es que estamos sirviendo juntos, ¿verdad? Y bueno, es lindo poder servir entre Ah, hermanos, así es que es verdad. eh, Qué bueno. Sí, Muy cierto, muy cierto. sí, me ha tocado trabajar con Josi en varios campamentos y la verdad, un capo total también. Así es, así es. Contanos un poquito, Reisi, cómo está compuesta tu familia. Bueno, tu esposa, tus hijos, los nombres, qué edades tienen. Ok, bueno, mi esposa se llama Karen, ella es de Ecuador, nació en la misma época que yo, ¿no? En el mismo año. Nos conocimos en el Instituto Bíblico, nos casamos y bueno, a los 2 años de casados Dios nos permitió tener un bebé varón. Hoy tiene 5 años, se llama Danik. Luego vino la nena, Isabela, tiene 3, va a cumplir 4. Después tenemos a Adali, otra nena que tiene 2, cumplió 2 recién. Y Mm, Ethan, un bebé de 6, va a cumplir 7 meses ahora. Así es que tenemos 2 y 2. Así que Qué bueno. parejito. pareja. Qué bueno, qué bueno. Nosotros estuvimos orando por Danik hace bastante tiempo, cuando había tenido su accidente en su manito, entonces, bueno, nos habían compartido en la iglesia y, bueno, la iglesia había estado orando sin conocerlo, así que, bueno, ahora poder Wow. verte y saber que está bien, nos pone muy contentos. Muchísimas gracias. Sí, fue un Ah, tiempo muy duro como padres, ¿verdad? claro. Él está bien, ¿verdad? Él dice ahora que, eh, viste, parece Spider-Man, viste, es muy negrito, Mira, ¿verdad? Pero, pero bueno, muchas gracias por las oraciones. Muchas mm, gracias por eso. qué bueno, Reisi. Reisi, el equipo de Palabra Vida Paraguay, ¿quiénes lo forman? ¿Cuántos son actualmente? Y actualmente somos 12 personas, ¿verdad? Entre ellas hay 3 matrimonios y luego el resto son jóvenes, ¿verdad? Mm, De diferentes edades, más mujeres que hombres, ¿verdad? Pero aparte de eso, hay siempre que hacemos eventos o cosas así, hay un grupo muy grande de colaboradores, ¿verdad? Voluntarios que aman hacer discípulos y están involucrados en los eventos y cosas que hacemos, ¿no? Entonces estamos alrededor de 40 voluntarios más o menos, donde en diferentes momentos del año ellos suman su servicio ministerial, ¿verdad? Para poder evangelizar y hacer discípulos. Así es que Qué bueno. el equipo 12 y voluntarios alrededor de 40. qué bueno. ¿Vos qué tareas realizás, Reisi, en el ministerio? O sea, Y de a todo un grandes poco. rasgos. A a veces lavamos baños, Mm, a veces nos paramos en púlpitos, mm, eh, a veces construimos, mm. somos albañiles, a veces somos herreros, a veces somos diseñadores gráficos, eh, somos profesores. O sea, el ministerio, lo lindo del ministerio es que tiene mucho, como somos un equipo chico, hacemos prácticamente de todo. Pero una de las cosas que siempre nos enfocamos es en poder hacer discípulos, ¿no? Y más en este último año y medio, 2, con todo el equipo, Dios ha estado poniendo un peso muy grande en hacer discípulos de la forma más efectiva, es la forma en la que el Señor Jesucristo lo hizo, ¿no? Mm, Entonces, nos estamos enfocando en eso y bueno, Dios está bendiciendo y estamos viendo frutos de eso. O sea, una de las cosas que hago yo es trabajar con líderes, ¿verdad? Poder influenciar la vida de líderes, poder servirle a los líderes para que los líderes puedan tener herramientas y puedan estar preparados para enfrentar su comunidad, el ministerio local al que Dios le ha llamado a ellos y que estén listos, preparados para poder servir con la visión del anciano pastor de la localidad. Así que mm. Qué bueno. ese es mi trabajo ahora. Claro, qué bueno, es verdad lo que decís que se hace de todo, ¿no? Cuando yo conocí el ministerio fue así, en los campamentos era desde armar cancioneros hasta pintar cosas, la verdad que para mí fue un aprendizaje muy grande ahí ver que el equipo hacía todo desde cero, ¿no? La verdad que fue muy lindo y aprendí a hacer de todo, tal cual como vos decís, y la verdad que bueno, amamos mucho el ministerio, aprendimos mucho y también nos conocimos ahí. Sí.
Así que muy, muy bueno. Reisi, ¿algún motivo de oración de parte tuya personal y del equipo ahí de Palabra Vida de Paraguay? Sí, más que nada por sabiduría. Más que Mm, nada por sabiduría. Y sí, sí, ya es como un cliché, ¿verdad? Todo el mundo te pregunta y otros dicen la misma cosa, pero realmente es sabiduría porque las decisiones que vamos tomando día a día, más con este tiempo de pandemia, donde tenemos que estar más sensibles a la voz del Espíritu Santo y dejar que nos guíe en las estrategias que tenemos que utilizar. mm, Hay muchas ideas, mucha creatividad, eh, hay mucho por planificar, pero como hay tanto ruido, escuchar la voz de Dios se hace difícil. Y mm, entonces, por sabiduría, ¿no? En cuanto a eso. Por provisión de parte de Dios, eh, provisión financiera, ¿verdad? Para el ministerio en general. Ha afectado no solamente ministerios como el de Palabra de Vida, iglesias, ha afectado empresas, negocios, ha afectado absolutamente todo, ¿no? Fue un golpe global. Y bueno, y una de las cosas que clamamos a Dios es sabiduría y los recursos que tenemos poder administrarlos, ¿verdad? De forma sabia. Entonces, por provisión también de parte de Dios. Y les pido por mi liderazgo en casa, ¿no? mm, Eh, la vida se vuelve muy ocupada y muchas veces tiendo a inclinarme más por el ministerio que mm, por mi familia, ¿no? Entonces, estar consciente de eso y poder invertir más en mis hijos, discipular a mis hijos, mm. es algo que lo tengo bien claro y quiero realmente hacerlo bien. Así que por esas tres cosas. Buenísimo. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a un tiempo de oración. Le voy a pedir a Mati para que esté orando por estos motivos que compartió Reisi y también nosotros nos comprometemos a orar por Mm, cada una de las cosas que nos mencionaste y vamos a estar orando en este tiempo como equipo de más 18 y como ministerio. Y cuando termina de orar Mati, es tu tiempo Reisi, te dejamos libre para que puedas compartirnos la palabra. Dale, dale, perfecto. Mati, ¿puedes orar? Bueno, oramos, gente. Señor y Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias te damos por la vida de Reisi, Señor. Gracias porque podemos tenerlo entre nosotros, porque, Señor, sé que vos vas a utilizarlo para poder hablarnos, Señor. Y primeramente queremos poner, Señor, los motivos que Él nos expresó en este tiempo, Señor, para que bueno, puedan tener sabiduría, Señor, en este tiempo donde por la pandemia y por quizás problemas económicos es difícil, Señor, a veces conectarse con vos, Señor, pero bueno, bueno, que ellos puedan tener sabiduría, Señor, que los líderes puedan tener sabiduría, Señor, para planificar, Señor, estrategias y poder, Señor, primeramente cumplir, Señor, tu mandato, que es llevar tu palabra, Señor. También, Señor, por la provisión, Señor, para que vos seas el que sustente, Señor, el ministerio, Señor. Y también, Señor, por su familia, Señor, para que vos puedas, Señor, utilizarlo dentro de su familia también. A veces, Señor, nos olvidamos que nuestra familia es un ministerio, Señor, y bueno, te pido que vos también, Señor, estés bendiciendo ese ministerio, Señor. Bendice su familia para que él, Señor, pueda, Señor, expresar Señor, y poder llevar a su familia, Señor, también a que puedan ser adoradores, Señor, y que también puedan, Señor, día a día acercarse más a vos, Padre. Te pido también por la palabra, Señor, para que vos nos estés hablando, para que vos, Señor, puedas abrir, Señor, nuestro corazón y puedas hablarnos, Señor, y que el Espíritu Santo nos esté también hablando, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad. Siempre esto es lo que me encanta hacer, es poder compartir la palabra con jóvenes, con hermanos. Y siempre oro y le pido a Dios que pueda poner palabras en mi boca porque estamos invirtiendo los próximos 25, 20 minutos, ¿verdad? Y mi deseo es poder comunicar lo que el Espíritu Santo quiere comunicar, ¿no? Entonces,
me dieron un material para poder desarrollar, y es un material que cuando lo estuve leyendo, Carlitos, es un material que lo tuve que vivir en carne propia, ¿verdad? El material viene de un ministerio, ¿verdad? Que se llama Dare to Share. ¿No? No sé cuántos materiales ellos están utilizando. Lo que sí es que con el Ministerio Palabra de Vida hemos hecho un compañerismo con ellos, por los conceptos que manejan, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad que estoy familiarizado con esto. Es más, tengo un testimonio bastante chistoso, ¿verdad? Con esto. Pero bueno, es como empezar a desarrollar este material, ¿verdad? Y esperar que sea el Espíritu Santo que pueda ir hablando a cada uno de sus vidas por medio de su palabra, ¿no? Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de simplemente la comunicación verbal de que Cristo murió por nuestro pecado, ¿sí? Fue sepultado y al tercer día resucitó, ¿no? Es la comunicación verbal de este mensaje. Muchas veces escucho, ¿no? Que dicen que vos predicás el Evangelio con tu vida. Y por un lado hay una cierta verdad, pero por otro lado no es toda la verdad, ¿no? Una vida impactada por el Evangelio es la consecuencia del Evangelio, ¿no? Vivimos una vida que nos separa del mundo, fuimos puestos aparte, fuimos hechos santos, ¿no? Fuimos tomados aparte, y muchas veces cuando decimos que tenemos que predicar con nuestra vida, estamos sacando la importancia a la comunicación verbal en voz alta con nuestras palabras del Evangelio, ¿no? Y la famosa frase, tus hechos hablan más fuerte que tus palabras. Sí, pero cuando hablamos del Evangelio son las palabras que van a realmente radicalizar o transformar la vida del perdido, ¿no? Del que busca, del que está buscando, del que no conoce a Cristo, ¿no? Entonces, comunicar el Evangelio es clave y es esencial para que podamos hacer discípulos, para que el Evangelio pueda avanzar en el ministerio juvenil de ustedes. Ahora estoy contando 4, 8, 12, alrededor de 16 personas. Si cada uno de nosotros oramos por una persona, cuidamos a una persona y compartimos el Evangelio, si nosotros nos enfocamos en alcanzar nuestro círculo de influencia, te puedo asegurar que la iglesia donde ustedes se reúnen no van a tener lugar para poder recibir a todas esas personas. Por estadística, ustedes tienen más de 500 personas, más de 500 contactos. Cada uno de ustedes tiene más de 500 contactos por estadística. Eso quiere decir que si todos ustedes traen solamente, o 2 de ustedes traen todos sus contactos, son ya 1000 personas. No van a entrar en la iglesia. Entonces, por eso es que Pablo decía, cuando creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación es personal, cada uno tiene que tomar una decisión, ¿no? Y es personal delante de Dios, cada uno tiene que responder al Evangelio, pero eso significa que ya llegó la luz a un oikos, a un círculo de influencia, a un lugar, y ustedes son los portadores de esa luz, ustedes son los portadores de este misterio que Pablo habla. Y vamos a Efesios capítulo 6, versículo 19. Este es el misterio, ¿verdad?, del cual todos nosotros somos portadores si hemos puesto nuestra fe en Jesús. Ahora, antes de leer ese versículo, ¿qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio, estoy seguro que manejan vida en 6 palabras. El Evangelio es, creados fuimos para tener una relación con Dios, rompimos esa relación al pecar, es imposible remover nuestro pecado haciendo buenas obras, sufriendo por eso la paga de nuestro pecado, Jesús murió y resucitó. Todos, y escuchen esta frase, todos quienes ponen su fe solo en Jesús, Jesús es el único camino, verdad y vida para llegar al Padre, tienen vida eterna. Y por último es el regalo, el obsequio de Dios, que la vida eterna que empieza hoy y dura para siempre, ¿no? Este es el Evangelio. Y es un credo, son frases, ¿verdad?, basadas desde Génesis a Apocalipsis, ¿verdad?, condensado en un resumen en estas 6 frases o 6 palabras. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué es el Evangelio, eso es el Evangelio, ¿no? Y cada frase va acompañada de un versículo clave, pero a medida que vas estudiando y vas creciendo, puedes tomar esta frase, hacerle zoom, ¿no? Le hacemos zoom a la frase y podemos desarrollar un montón de pasajes bíblicos y un montón de historias para poder comunicar el mensaje del Evangelio. Pero
una de las razones por las cuales nosotros no comunicamos el Evangelio, no hablamos, no compartimos el Evangelio, es porque tenemos miedos. Y hay diferentes miedos. Uno de los miedos más comunes es el miedo al rechazo, el miedo a ser rechazados, el miedo a que se burlen de nosotros, el miedo a un concepto que hoy lo manejamos con adolescentes y jóvenes, el miedo a la muerte social. ¿Por qué? Porque tengo X cantidad de seguidores en Instagram, en TikTok. Yo le estoy animando a los jóvenes que hagan vida en 6 palabras en TikTok, por ejemplo. O sea, que tomen emojis, que tomen diferentes opciones, música, pum, vida en 6 palabras, TikTok. Y yo sigo un par de jóvenes que hacen eso y me fascina. A veces hablan de la oración, a veces hablan de conceptos, responden preguntas prácticas que los otros adolescentes tienen. Y está buenísimo. Pero ¿por qué no comparto el Evangelio? Porque tengo miedo al rechazo y a la muerte social. Esa es una de las razones. Otra de las razones muy comunes es por miedo a no saber qué decir. Por miedo a no saber qué decir. Entonces, no sé qué decir porque nadie me enseñó o porque simplemente no tengo experiencia. Hay muchas razones, ¿no? Por eso es que Efesios 6:19 es clave, porque Pablo, el gran apóstol, el gran movilizador, dice lo siguiente: orad por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Vos me estás cargando que Pablo, el gran apóstol, tenía que pedir oración por él para que cuando él abra su boca le sea dada palabra para compartir el mensaje del Evangelio con poder, con denuedo. Sí. ¿Qué nos queda a nosotros entonces? Chicos, hay que orar para que el Espíritu Santo pueda poner palabras en nuestra boca. Es más, el promotor principal, la persona más interesada en avanzar el Evangelio es el Espíritu Santo. Él va a dar a conocer, dice Jesús en los Evangelios, y vosotros también os daréis testimonio de mí, pero el Consolador va a dar testimonio de mí. O sea que el Espíritu Santo está obrando. Mira, un día me acuerdo que fui al dentista y yo estaba orando para que Dios ponga, quería predicar el Evangelio, compartir el Evangelio con mi dentista, ¿no? Entonces, me voy al dentista, todo, y no fue una buena estrategia, porque yo estaba estaba así, y me como que no podía, y al final terminé, ¿verdad? Todo adolorido, y le dije, lo único que pude decir era, ¿puedo orar por vos? ¿Hay algo por el cual puedo orar? Pues no podía hablar, ¿no? Entonces, me quedé con las ganas de compartir el Evangelio. Yo ya había orado para poder compartir el Evangelio. No se dio. Entonces yo venía frustrado porque no pude compartir el Evangelio. En eso yo estoy llegando a mi oficina y a lo lejos veo un hombre parado al lado de la puerta de la oficina contra la pared. Y medio raro, a medida que me iba acercando, empecé a ver que bajo sus piernas chorreaba como ríos de agua, ¿no? Yo decía, pero el loco estaba no sé, perdón, mi esposa, por ejemplo, si digo esta palabra suena feo, entonces estaba haciendo número 1, ¿verdad? Orinando, no sé si suena feo, pero estaba orinando y al lado de la puerta de mi oficina, pero este loco está, y estaciono el auto, bajo la ventana, le digo, ¡hey! Y se da la vuelta él sin haber terminado, ¿viste? Tratando de arreglarse lo que tenía que arreglarse, ¿viste? El tipo todavía, y se da la vuelta, ¿qué haces? Le digo, perdón, dice, ¿este es tu casa? Sí, es mi oficina, loco, ¿cómo? No podés orinar ahí, ¿no? Y le pregunté, ¿cómo te llamas? Y me dice, Marcos, me dice, y a medida que le hablaba se iba acercando, ¿no? Y la comisaría está al lado de mi oficina. Y entonces como que ya fui ¿cómo es? Ya fui con un tono ya muy fuerte. El tipo se asustó porque la comisaría está al lado, el tipo estaba orinando y ¿qué onda, loco? Y le digo, Marcos, creados fuimos para tener una relación con Dios. Le descoloqué. Sí, creados fuimos para tener una relación con Dios. Rompimos esa relación al pecar. Y el loco se iba acercando cada vez más. Imposible, sufriendo, todos.
Y sabes que, Marcos, es un regalo, obsequio de Dios, la vida eterna que empieza hoy y dura para siempre. ¿Entendiste esta verdad, Marcos? Sí, me dice. Hay algo que te está frenando para poner tu fe en Jesús ahora. No, yo estaba de paso, me agarró y tenía que orinar y bueno, estoy vendiendo cosas y te animás a poner tu fe en Jesús, ¿entendiste? Sí, sí. Puso su fe en Jesús ahí después de haber orinado todo por mi oficina. Y terminamos nuestra plática, nuestra charla, y había gozo en el cielo porque los cielos celebran cuando hay un pecador arrepentido, pero acá en la tierra había tribulación y quebranto de corazón porque el tipo después de terminar me pasa la mano. Y yo, viste, como buen cristiano, le paso la mano y bueno, después de entrar a la oficina digo, no me hablen, no me toquen, me voy a lavar las manos, pero con lavandina, detergente, ácido, en fin. El Evangelio, lo podemos comunicar el Evangelio en cualquier momento. Lo único, la palabra de Dios es clara. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo de guerra, hay tiempo para todo. Pero lo único que no hay tiempo suficiente es para la palabra. A tiempo y fuera de tiempo. La palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo es siempre buena. Así es que el Evangelio, ¿por qué no compartimos? Entonces, el material de hoy que vamos a desarrollar son 3 puntos en donde nosotros podemos desarrollar cómo llegar hasta el Evangelio. Cómo encarar una conversación para llegar al tema del Evangelio. O sea, no le asalten a alguien en la calle después de haber orinado y no le tiren el Evangelio, ¿sí? No es la mejor estrategia. La mejor estrategia es la estrategia que el Señor Jesucristo utilizó. Y simplemente son tres pasos: averiguar o preguntar, admirar y admitir. Son 3 pasos. Entonces, a mí me gusta, si lo vamos a literal en 3A, vamos a decir averiguar, pero a mí me gusta más el concepto de preguntar, ¿sí? Hacer preguntas. Mira, ustedes me van a decir si es verdadero o falso. La parte más difícil de compartir el Evangelio es sacar el tema, ¿sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? ¿Por qué? Porque me pasó a mí cuando estaba en el colegio, yo tenía la intención de compartir el Evangelio con mis amigos, le invitaba a casa, jugamos a la Play, jugamos fútbol y charla aquí, charla allá, pero nunca llegábamos al tema del Evangelio porque no llegábamos. Entonces, la parte más difícil es llegar al Evangelio. Entonces, si dominamos estos 3 hábitos, nos van a ayudar a traer el Evangelio de forma muy, pero muy natural. Entonces, la primera cosa es preguntas, averiguar. Averiguar todo lo que podés de esa persona, ¿sí? Haz preguntas para saber cuál es su estado espiritual. Hace preguntas. Carlitos, ¿cuánto tiempo tenemos? Nos quedan. Lo que necesite. Necesite 20, 25 más. Híjole, pero acá me van a apedrear después los jóvenes. Unos 15, 20 más, ¿está bien? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a dedicar más o menos 5 minutos para cada tema. Haz buenas preguntas. Mira, Jesucristo era el maestro de hacer preguntas. Es más, la cultura judía, la cultura hebrea, ellos cuando quieren, ellos nos dan información. Ellos hacen preguntas. Entonces, cuando vos querés aprender algo con un judío, o en ese tiempo más que nada, el aprendizaje era, yo te pregunto algo y vos me respondés con una pregunta. Era constantemente hacer preguntas. El judío tiene desarrollado el sentido de comunicarse con preguntas. Entonces, es algo que lo tenían muy claro, algo que lo tenían era algo normal para el hebreo o el judío hacer preguntas. Mira, en primer lugar, la razón principal por la cual nosotros hacemos preguntas es porque rompe todo estereotipo, rompe barreras, rompe el hielo y abre corazones. Hacer preguntas rompe el hielo, abre corazones, rompe barreras. ¿Qué fue lo que pasó en Juan 4:7? Dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús pasaba por Samaria, había purificado el templo unos días antes, ¿sí? Para las fiestas, y luego está volviendo a Galilea, a Caná de Galilea, y para llegar a Caná de Galilea, él pasa
por Samaria y se queda unos días. Y en Samaria se sienta en un pozo porque tiene sed y viene una mujer samaritana para sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Mira, yo no sé qué versión usan de la Biblia, pero el original no dice dame de beber. El original es, ¿me puedes dar de beber? Es una pregunta. ¿Y cómo le responde la mujer samaritana? Si vamos a Juan capítulo 4, dice, Juan 4:7 dice, 9, perdón, la mujer samaritana le responde con otra pregunta. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, era como que, wow, este judío me está pidiendo que le dé agua. O sea, automáticamente esa barrera de vos sos judío, yo soy samaritana, se rompió. Empezaron una conversación. Entonces rompe barreras, ¿sí? En segundo lugar, te ayuda a entender y a conectarte con la persona. Es interesante este concepto de entender, porque una de las cosas que enseñamos a los jóvenes es no solamente hacer preguntas, sino amar al perdido, ¿sí? Como Cristo amó al perdido, tuvo compasión de los perdidos como ovejas sin pastor y alimentó a los perdidos, no solamente espiritualmente, sino físicamente, o sea, cuidó de su comunidad. Y hoy en día que vos puedas parar, hacer una pregunta, parar y escuchar la respuesta es un signo de amor, porque tu tiempo vale, todo el mundo vive apurado, todo el mundo vive. Si vos parás en la calle y le haces una pregunta a una persona y te parás a escuchar su respuesta, te puedo hacer. Por eso es que, ojo, no tengo nada en contra de los psicólogos, pero los psicólogos ganan mucha plata simplemente escuchando, porque no tienen nada a quien más que le escuche y se descargan todo con el psicólogo. Por eso Facebook tuvo tanta en su momento, tanto auge, porque ¿en qué estás pensando? Y todo el mundo quiere expresar sus pensamientos, todo el mundo quiere hablar. Y tic, 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 estoy pensando esto, ¿verdad? Y ahí empiezan las largas discusiones. O Instagram, que es un espacio donde yo pueda expresarme, un espacio donde yo pueda comunicarme. Ahora está TikTok, ¿verdad? La cantidad de comunicación que hay en TikTok, pero por eso tiene tanto resultado, porque las personas quieren ser escuchadas. Y si vos parás y empezás a conectarte con la persona, te va a ayudar a entender, cuál es su posición, qué es lo que cree, dónde está espiritualmente. Y en tercer punto, te da tiempo de orar y de pedir ayuda a Dios. Entonces, en primer lugar, rompe barreras, abre corazones, te ayuda a entender y a conectarte con una persona y te da tiempo de orar y pedir ayuda a Dios. Mira, esta semana pasada he estado aconsejando a un montón de personas, he estado discipulando un montón de personas y ahí es donde yo les pido sabiduría, porque cuando la persona me habla, yo digo, yo no tengo la respuesta. Dios, ayúdame porque yo no tengo la respuesta. ¿Cómo le digo a este joven que está pasando por una crisis pornográfica? ¿Qué respuesta yo le doy? Dios, ayúdame. Entonces, escuchar a la persona, preguntar a la persona, te da tiempo de orar y conectarte con Dios y pedir ayuda de Dios. Mateo 10, 19, 20 dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis o qué van a decir, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¡Wow! Entonces, te da tiempo a hacer buenas preguntas, te da tiempo a prepararte. En primer lugar, rompe barreras, te conecta con la persona y en tercer lugar, te da tiempo a conectarte con Dios. Dios, ¿qué quiere que le digas? ¿Cómo quieres que encare esta conversación? Entonces, esto de hacer preguntas, Jesús lo hacía todo el tiempo. Hay más de 300 preguntas en los evangelios hechas por Jesús. Hay más de 300 preguntas. En Marco 8 hay más de 14. Si lo pueden leer, lean Marco 8 después y vean las preguntas. ¿Por qué esta generación pide milagro? Hacemos silencio a ver qué dice la gente. ¿Quién dice las personas que yo soy? Hacemos silencio a ver qué dicen. Y esta es una pregunta que esta pregunta que hizo el Señor Jesucristo lo utilizo hasta el día de hoy. Y dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Entonces vos le haces una pregunta de ese calibre a una persona y se va a quedar pensando.
Le digo, mira, vos tenés seguro de auto, tenés seguro de vida, tenés seguro de salud, tenés seguro de todo. ¿Y tenés seguro de alma? ¿De tu alma? No. ¿Y de qué te sirve a vos ganar el mundo, llegar hasta la cima y perder tu alma? Algunos te dicen, nada, pero a muchos le deja pensando. Es más, como es palabra de Dios, se va a quedar clavado en su corazón y el Espíritu Santo puede obrar con ese versículo. Entonces, hace preguntas, hace preguntas. El objetivo es pasar de cosas comunes del día a día a cosas espirituales. Esto es lo que Jesús hacía con las parábolas. Él comunicaba verdades bíblicas, verdades del Padre, con cosas cotidianas. Y si vos mirás la vida del Señor Jesucristo, todas las parábolas vienen de alrededor de Nazaret y de Galilea. O sea que todas esas parábolas fueron historias con las que Jesús fue creciendo y fue viendo a medida que iba creciendo. Y el Señor Jesucristo toma estas historias, estas ilustraciones. Las parábolas para Jesús eran como las 1000 ilustraciones para un predicador, ¿no? Esas eran las parábolas para el Señor Jesucristo. Comunicaba verdades bíblicas con experiencias personales con las que Jesús vivió alrededor de Nazaret a lo largo que iba creciendo, a medida que iba creciendo. Entonces, pasar de cosas comunes a cosas espirituales. Preguntar. Y ya al final voy a contar un testimonio que me dejó a mí impactado por el resto de mi vida. En segundo lugar, admirar. Admirar todo lo que puedas de ellos. Ahora, acá hay una vez, terminé una charla esta y un pastor se me acerca y me dice, no estoy de acuerdo con este concepto de admirar. Le digo, ¿pero por qué? Porque si vos admirás, estás diciendo que estás de acuerdo con ellos. Y no sé, pero yo lo había mencionado y lo voy a mencionar acá y lo voy a subrayar para que quede claro, para que no vuelva a pasar. Pero yo lo había mencionado en esa charla. Y no sé por qué razón no escuchó, ¿verdad? Pero después le mostré el apunte y le digo, ok. Pero para que estén ahí atentos, ¿verdad? Es un concepto un poquito radical, pero dejen que este concepto mastíquenlo, no lo traguen, no dependan de lo que yo digo, mastíquenlo, no lo traguen, no lo asimilen todavía, dejen que el Espíritu Santo sea el que vaya disolviendo esta verdad para que puedan nutrirse del concepto espiritual. Así es que lo dejo ahí, chicos, sé que son inteligentes, sé que la mayoría de ustedes quieren ser guiados por el Espíritu Santo, así que tiramos esta verdad y este concepto bíblico. Mira, admira todo lo que puedas de lo que ellos creen, ¿sí? Enfócate en áreas comunes, no en diferencia. El evangelio va a ser la diferencia. El mensaje del evangelio ya te va a separar a vos de ellos. Entonces, vos no te separes de ellos, deja que el evangelio sea el que te separe a vos de ellos, ¿sí? Ya va a llegar el momento en donde vos vas a decir, hay una diferencia entre vos y yo. Y eso es el evangelio. Deja que el evangelio marque esa diferencia, no vos. Porque si vos empezás marcando la diferencia, de nada te sirvió preguntar porque ya volvió a levantar la barrera, digamos, esa persona ya volvió a levantar esa barrera. Entonces, enfócate en áreas comunes, no en diferencias. No es momento de enfocarnos en diferencias, ¿ok? Es momento de enfocarnos en áreas comunes. Ejemplo claro, vivo, tangible y bíblico. Hechos capítulo 17, versículo 22 en adelante. Pablo llega a Atenas, ¿sí? Y en Atenas, hay un lugar alto en Atenas donde la gente va a discutir, va a exponer su filosofía, va a exponer su opinión. Era el ¿qué estás pensando de Facebook de esa época? ¿No? Entonces era el Instagram de esa época. Todo el mundo caminaba esa colina, llegaba hasta arriba y en ese lugar arriba era el lugar donde la gente exponía sus verdades y habían líneas filosóficas de acá, líneas filosóficas de Aristóteles, de Sócrates, de etcétera, etcétera, y habían diferentes líneas filosóficas, ¿verdad? Entonces, ahí llega Pablo. Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Muchachos, les felicito porque están tratando de encontrar la verdad por medio de la filosofía. Están haciendo un excelente trabajo. Mira todo el esfuerzo, mira todo el sacrificio que están haciendo. Excelente, me encanta. Si están buscando realmente la verdad, déjenme exponerles lo que ustedes están buscando.
porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Interesante, ¿no? Al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Qué hizo Pablo? Tomó dos cosas en comunes. La primera, su búsqueda religiosa, y la segunda, un altar al Dios no conocido. Y Pablo se agarra a eso y dice: yo a este Dios que ustedes no conocen, yo predico. No le fue como fue Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Desde ustedes crucificaron a Jesús. ¿Quién es Jesús? No, porque ustedes crucificaron a Jesús y todos están bajo maldición porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Si los griegos escuchaban esto, sí, pero usted está hablando no entendemos lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque el contexto era otro, la situación era otra, las personas eran otras. Entonces Pablo tenía que tomarse de otro contexto para poder predicar y compartir a Jesús. Entonces se enfocó en áreas comunes de los griegos, no en diferencias. Ya cuando predicó el evangelio ya vino la diferencia. Admira, segundo lugar, enfócate en áreas comunes, no en diferencias. Segundo lugar, admira todo lo que puedas de lo que creen. Admira todo lo que puedas de lo que creen. La idea es construir puentes, ¿sí?, para poder llegar a la persona. No hay una diferencia entre querer llegar a la persona y manipular, ¿sí? Hay una diferencia. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos personas, tenemos emociones, intelecto, voluntad. Y hay todo un proceso psicológico, inclusive, en la que la persona llega a darse cuenta de ciertas cosas. Por ejemplo, hay mucha influencia de cómo creciste y qué es lo que crees, cuál es tu sistema o estructura de creencia. Para algunos jóvenes es muy fuerte, para otros no tanto, pero lo que te inculcaron tiene mucho peso en tu vida. Por eso es que muchas veces tenemos que llegar hay personas que caen en el evangelio, aceptan el evangelio de una forma muy rápida, otras que tienen que ir respondiendo ciertas preguntas de su sistema o estructura de creencia. ¿Por qué? Porque tienen esa pregunta o esa duda. Y a través de duda, crisis, información, el Espíritu Santo obra hasta que la iluminación del evangelio llega a su vida y puede responder a ella, ¿no? Entonces, mira, me encanta Proverbios 15:1 porque dice: la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Es interesante esto porque nosotros cuando compartimos el evangelio, yo tenía un amigo que cuando compartía el evangelio parece que le estaba gritando a las multitudes. Era el perfil del Señor Jesucristo con los fariseos: la generación de víbora, generación maligna, perversa, esclava. Y es como que la gente pasaba y mira, pues este loco fanático, ¿no? Y tuvimos que tener una charla con él. Le decimos: loco, aflojaba un cambio que parecía más no sé, parecía me estaba exorcizando, bajarle un cambio, loco. O sea, tratar de utilizar gracia y verdad, comunicar la verdad, pero utilizar gracia, ¿verdad? Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como ella habitó entre nosotros, en gracia y en verdad, ¿verdad? O sea, comuniquemos gracia también, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo comunica la verdad a la mujer esta adúltera que fue arrojada a sus pies para apedrearle, ni yo te condeno, la verdad, esa es la gracia de Dios, pero la verdad, vete y no peques más. O sea, hay gracia y verdad, ¿no? Así vivió el Señor Jesucristo. Entonces, admirar lo que puedas de ellos, construye puentes, no murallas, y no es el momento todavía de poder marcar una diferencia, es tratar de llegar a un punto donde podemos llevarle y exponer el evangelio. Esto puede llevar un minuto, puede llevar media hora, puede llevar días, pero es lo que el Espíritu Santo esté guiando. Entonces, vamos a hacer una pequeña actividad, ¿no? Quiero que alguien me responda, ya en los próximos 10 minutos vamos a terminar, pero que alguien me responda qué podemos admirar de la religión del Islam. ¿Qué podemos admirar? Otro que vaya pensando qué podemos admirar del budista, otro del católico, otro de un ateo, y otro
y esto es un poquito radical lo que le voy a decir, pero ¿qué podemos admirar de un satanista? Ahí va. Micrófonos abiertos. Islam, budista, católico, ateo y satanista. ¿Qué podemos admirar? Del Islam, como oran cada tiempo, tienen un tiempo de oración y estén haciendo lo que estén haciendo, ellos agarran, extienden su alfombrita y se arrodillan con la cabeza en el piso y oran, en sentido a la mezquita. Genial. Mi testimonio va por ahí y voy a dejar la explicación de eso para después, pero excelente, muy buen punto de un budista. Podría, yo El pienso en la sacerdocio, concentración que tienen, pero no sé. tipo como los budistas, como, no sé cómo decirlo, pero cómo se... Fuerte, Gonza, que no se escucha. ¿No me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí. Ahí va. Está pelado como Buda. Tipo, claro, como aquello, como el sacerdocio, como la entrega que tienen los budistas, al menos yo pienso en budista y pienso, por ejemplo, que ellos los que están en el Himalaya, tipo esos lugares como que se ponen en un lugar y dedican su vida completamente por ahí a eso en particular y bueno, sería eso, como el sacerdocio, no sé, sería como la entrega que tienen. Quizás. Sí, la disciplina que tienen son buscadores, ¿no? Es un peregrinaje espiritual de poder llegar a un cierto nivel, alcanzar una cierta paz, una cierta verdad, trascender, llegar a un nivel de donde las cosas materiales no importan. O sea, tienen muchas cosas buenas que inclusive buscar primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido, ¿verdad? O sea, para ellos lo material es, le decía un budista, mira, algo que admiro de ustedes es que ustedes la parte material no le importa, que buscan la paz. Yo conozco una persona que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿verdad? Ah, ¿y quién es? Y el Señor Jesucristo. Pasa que hay que tener cuidado también porque ellos son politeístas, o sea, creen en varios dioses, ¿verdad? Y ellos toman a Jesús, listo, dijo eso, listo, un dios más, ¿verdad? Y viva la pepa y es como entrar en Amazon, ¿verdad? Y llenar el carrito. Y entonces el hinduismo la misma cosa, ¿no? Pero bueno, son puntos muy válidos. Católico. No sé, de forma personal lo digo, lo que quizás admiro de los católicos es la caridad que tienen, o sea, la organización, cómo se organizan para ayudar a la gente quizás pobre, a llevar a víveres, es como que responden bien en cuanto a ayudar a la gente, ¿no? Eso. Excelente, algo que siempre, bueno, acá en Paraguay es un país católico, ¿no? La mayoría son católicos, y siempre yo entro por el lado de María, Madre de Dios, ¿verdad? No, dicen María, Madre de Dios, en realidad María, Madre de Jesús, ¿verdad? Del Jesús humano, ¿no? 100% Dios, 100% hombre. Y yo siempre le digo, mira, yo voy a mí yo le amo a María, la obediencia, le admiro a María, la obediencia de aún no entender cómo le encarás a tu esposo, ¿verdad? Diciéndole estoy embarazada, la obediencia de ir a Egipto por unos años, volver, de criar, tener la responsabilidad de criar, o sea, la obediencia y la espiritualidad de María. Y sabes que yo le voy a ver a María cuando llegue al cielo. ¿En serio? Sí, sí. Yo le voy a ver a María cuando llegue al cielo. Entonces son estrategias, ¿verdad?, que podemos utilizar. Hay muchas otras, como dice Carlito, ¿verdad? La caridad, hay otras cosas que podemos admirar de ellos. Ateo, un ateo, ¿qué podemos admirar de un ateo? Chao. ¿Estás activado? ¿Quieres decir algo? Mira,
Capaz la Perdón. inteligencia, la búsqueda de la sabiduría, cómo se nutren leyendo, investigando, cómo son diligentes en el estudio, ¿no? Para Está, claro, defender lo suyo. está el ateo copy-paste, ¿verdad? Que tiene la misma frase que todo el mundo, ¿verdad? Eh, es interesante, ¿no? Interesante el tema del ateo porque eh, el ateo es como un movimiento activista ya, hoy por hoy se ve como un movimiento activista, algunos dicen que no es una religión, pero tiene ciertos ingredientes de una religión. El ateo simplemente dice que no hay Dios, no hay un ser supremo, ¿no? Es ateísta, o sea, no hay Dios. Y una de las cosas, una de las grandes, siempre lo entro por ahí, si el Espíritu Santo me guía por otro lado voy, pero siempre lo entro por ahí. Una de las cosas que las grandes organizaciones que supuestamente cuidan y aman el planeta Tierra se declaran ateístas, que no tienen nada que ver con ninguna religión, que no tienen nada que ver con Dios, con ningún ser supremo, son bien humanistas, son bien pero le importa el planeta Tierra, el lugar donde ellos viven. Yo voy como una frase más o menos así, mira, algo que admiro a ustedes es que Dios, habiendo creado el planeta Tierra en el que nosotros vivimos, yo como hijo de Dios no cuido el medio ambiente como ustedes lo cuidan. Y eso es algo que admiro de los ateos, ¿no? Es muy absoluto lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero la gente se queda, mira, vos, sí, 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 nosotros y te abre una puerta, ¿verdad? El tipo ya estaba esperando que vos le vengas, que le caigas con una exhortación y la Biblia en la cabeza, pero el tipo ya se desarmó, le desarmaste. Entonces, de un satanista, ¿qué podemos admirar de un satanista? Bueno, creo que el más polémico quedó para el final. Pero una cosa que pienso que se puede resaltar es que son personas que están totalmente sometidas y brindan su voluntad a Satanás incondicionalmente y están dispuestos hasta a matar o a quitarse la vida por él. Tal cual, tal cual. Sí, es una de las características, ¿verdad? De los satanistas. Otra vez, hay que tener mucho cuidado porque hay en Salmos capítulo 1 dice, bienaventurados los hombres que no anduvieron en consejos de malo, en camino de pecadores y en silla de escarnecedores. Son 3 niveles, ¿no? El que está en silla de escarnecedores es como hablarle a un burro y va a recibir patada, ¿no? Porque está en esa silla justamente incentivando a los que están en el camino de pecadores y a los que están en consejo de malos. Está movilizando a otros para que sigan el camino. Entonces, es importante identificar, aún en estas 3 áreas, es importante identificar en qué nivel está la persona. Si está si está en un consejo, ¿sí? Si es un satanista que está en un consejo de malos, si es un ateo o un satanista que está en camino de pecadores, está yendo por ese camino, o es alguien que está sentado en una silla de escarnecedor. El que está en la silla de escarnecedor es el maestro, el profe, ¿no? Y generalmente cuando hablas, pasa lo mismo con los testigos de Jehová, que siempre le tienen al más joven, o pasa lo mismo con el mormón que camina por tu casa, que le tiene siempre al aprendiz. Cuando yo hablo con ellos, yo siempre me dirijo al aprendiz, ¿no? Porque generalmente el que está en las sillas escarnecedores, sí, el evangelio puede transformar y hemos visto que el evangelio ha transformado sus vidas, pero generalmente el aprendiz está en consejo y en camino, no está en la silla de escarnecedores. Entonces, hay que identificar también eso, ¿no? Eso no era parte del manual, pero si quieren anotarlo, ¿verdad? Es bueno. El punto es poder admirar algo. Y esto es lo que quiero resaltar. Solo porque admiras algo de una creencia no significa que respaldes esa creencia, ¿sí? Otra vez, va a llegar un momento en el Evangelio donde nosotros vamos a hacer la diferencia, que va a contrarrestar completamente lo que esa persona hace, dice o piensa. Pero si no podemos encontrar nada que admirar, podemos admirar y agradecer su honestidad. Mira, admiro tu honestidad, te agradezco por tu honestidad en haber compartido esto. Si no puedes encontrar nada con qué admirar,
admiro y agradezco tu honestidad por haber expresado. Valoramos lo que esa persona nos dijo, ¿sí? O sea, no valoramos lo que dijo o el contenido, valoramos que lo haya expresado, ¿sí? Entonces, cuando empezás a compartir el evangelio, automáticamente se van a dar cuenta de las diferencias. O sea, deja que el evangelio marque la diferencia. Entonces, averiguar o preguntar, admirar y por último, admitir. ¿Admitir qué? Que la razón por la que sos un hijo de Dios, un cristiano, un seguidor de Jesús, es porque eras un desastre, tenías una vida completamente descarriada y necesitabas ser rescatado por alguien. Y ese alguien es Jesús. Ah, ¿y quién te rescató? Bueno, te cuento la historia. Se llama Jesús. Y bueno, y hay todo tipo de reacciones, ¿no? Cuando llegas a ese punto. Pero lo importante es llegar a comunicar el mensaje del Evangelio. Palabra fiel y digna, 1 Timoteo 1, 13 y 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La gente no quiere un santurrón, la gente no quiere un predicador, la gente quiere saber que vos sos como ellos. Sos real, sos genuino, que tenés luchas y que justamente por esas luchas, justamente por esos desastres, fracasos en tu vida, es que necesitabas de Jesús. Y Jesús te rescató. No estabas en una Harley Davidson camino al cielo, ¿sí? Estabas en el pozo de desesperación, en lo más profundo, embarrado con el pecado, y de ahí te rescató Dios. Esa es tu historia de redención. Ya sea que hayas nacido en una familia cristiana, yo me convertí a los 6 años. Yo no estaba embarrado posiblemente en las consecuencias del pecado, pero estaba embarrado en el pecado, ¿sí? Y la diferencia no la hace la consecuencia o no, la diferencia la hace que estábamos todos perdidos en nuestras rebeliones, perdidos en nuestros pecados. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Por eso el Señor Jesucristo vino a rescatar al mundo. Entonces, esta es simplemente una humilde posición. Es una humilde y una real posición. O sea, no estamos inventando nada. Que simplemente muestra dónde está la solución a una vida que era como la que esta persona está experimentando, pero que ya no es por Jesús y solo Jesús. Entonces, es preparar el camino para el evangelismo relacional o una conversación o para que una conversación tome su curso, para no solamente hacer una presentación evangelística, sino una conversación. Y mira, es muy diferente presentar el evangelio y conversar el evangelio. Yo tenía pensado, antes que Carlitos me dé el manual, yo tenía pensado hablar del proceso de discipulado, empezando con el perdido. Simplemente voy a hacer mención que Jesús, cuando él hacía discípulos, la primera invitación que él hacía a los perdidos era: ven y ved. Y esta es la invitación que nosotros tenemos que hacer a los perdidos. Tenemos que invitarle a una conversación evangelística, un lugar seguro, un lugar... Jesús hizo eso cuando Juan el Bautista le dijo he aquí el Cordero, y Andrés, hermano de Pedro, y Juan, el que escribe el Evangelio, escuchan a Juan el Bautista que les dice, ahí aquí el Cordero, aquel que escuchamos, aquel que vos predicaste, sí, ese es. Automáticamente le siguen a Jesús. Y medio raro que te sigan en la calle, tenés dos opciones: o caminar más rápido, salir corriendo, o te da la vuelta y le encarás. Y Jesús se da la vuelta. En Juan 1 lo pueden leer, versículo 38, 39 creo. Juan 1, 39, 38 le dice: ¿qué buscáis?, le dice Jesús. Y ellos le dicen: Maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vivís? Y Jesús le dijo: venid y ved. La invitación que nosotros tenemos que hacerle a estas personas es, a través de averiguar, admirar y admitir, es llevarle a una conversación donde nosotros podamos decirle: vení y ved quién es Jesús. Porque la persona de Jesús es la que va a impactar, el mensaje de Jesús es lo que va a impactar y cambiar, transformar sus vidas. Termino con esta ilustración y ya terminó mi tiempo, pero termino con esta ilustración de averigua, admira y admite. Estaba en ese tiempo 3 hijos. Estaba en una plaza en la ciudad de New Jersey, ¿sí? En Estados Unidos, un estado.
Y estaba en una plaza con mis hijos, ya era de tardecita, y estaba Adali, mi recién nacida, no recién nacida, por ahora 8 meses más o menos ahora tenía. Pero una bebé todavía, ¿no? Una bebé. Y estamos en el parque, jugué con mi hijo, jugué con mi hija, y ya me tocaba a mí tener en brazo a Adali, la más beba, la beba, en ese tiempo, 8 meses. Y bueno, ahí en ese parquecito había una hamaca le dicen a los, ¿sí? Una hamaca donde uno se sienta y se columpia, un columpio. Eh, y con un columpio para un bebé. Y le pongo en el columpio y le empiezo a hamacar. En eso veo que se acerca otro matrimonio. Eh, Habían 2 columpios para bebé. También un bebé varón, ¿verdad? De la misma edad que mi hija. Y este hombre agarra y le sienta en el columpio. Y ya cuando venían caminando me di cuenta que la mujer eran musulmanes porque la mujer tenía un turbante, ¿verdad? Se le veía solamente los ojos y el hombre estaba vestido como, tenía esas túnicas, Entonces, mira, qué interesante la situación, ¿no? Y amacándole, él, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Empezamos a amacar. Y unos minutos de silencio raro ahí, awkward moment, ¿verdad? Y le pregunto, che, ¿y de dónde sos? Me dice, mira, yo soy de Marruecos. Oh, ¿cómo estás? Mira, yo soy Reisi de Paraguay, mucho gusto. Me dice su nombre él. Y empezamos a charlar cosas comunes. ¿Qué tal? Hay fútbol, mira, yo en Paraguay jugamos fútbol, en Marruecos jugamos, sí, estuvimos en el Mundial, que esto, que lo otro, que llegamos a tal fase, y que, en serio, mira, qué loco, che. Y yo orando, y mientras él hablaba, orando, Dios, ¿cómo hago para encarar una conversación con un musulmán? Porque hasta ese momento mi miedo más grande era hablar con un musulmán. Y Dios, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para llegar a Jesús? Ese era mi gran 4 años de instituto bíblico, 2 años de una universidad online, misionero de palabra de vida, coordinador nacional. Te estoy tirando todos los títulos que no valen nada, ¿no? Te estoy tirando todos mis títulos que son basura, ¿verdad? Delante de Cristo. ¿Verdad? ¿Cómo es posible no saber predicarle a un musulmán? Bueno, ese era mi miedo. Ese era mi miedo. ¿Y cómo hago, Jesús? Dame sabiduría. Padre, muéstrame. Y oraba. Mientras él hablaba, le digo, che, ¿y cuál es la religión? Se me vino, entramos por la religión. ¿Cuál es la religión principal en Marruecos? Porque mira, nuestra religión, la religión principal en Paraguay es el catolicismo, ¿no? No sé si conocí un poquito el catolicismo, y ya le empecé a predicar de María, no, mentira. Le empecé a contar más o menos la religión del catolicismo y dice, no, mira, en Marruecos tenemos el 80 y pico por ciento son musulmanes, hay un porcentaje también católico, un porcentaje judío. ¿En serio? Le digo, sí, y un porcentaje no me acuerdo qué otra religión me había tirado. Pero la mayoría son musulmanes, ¿verdad? Sí. ¿Y vos cuál de esas 3 religiones seguís o manifestás? Digo, no, yo soy musulmán, me dice. Mira, qué bueno, le digo. Y admira, ya hablamos, averigüé, ya sé dónde estaba parado, ya las barreras se rompieron, ya había una comunicación, ya te cuento que mi hija estaba así en la hamaca, ¿no? Ya pasaban media hora más o menos. Mi hija yo tenía un miedo que le entre el diablo y empiece a vomitar, ¿verdad? Pues de tanto columpio, media hora hablando con el tipo y mi hija seguía, Dios, por favor, que no llore, que no vomite, que no llore, que no vomite. Y mi hija seguía, ¿no? Media hora hablando. Y bueno, y entramos en la religión. Dice, yo soy musulmán. Digo, mira, le digo, algo que yo admiro de los musulmanes es que, y le conté mi experiencia en Ciudad del Este, le digo, en mi país tenemos muchos musulmanes, le digo, y algo que yo admiro de ustedes, ¿sabes qué es? Que ustedes, no importa la hora, llega, suena la alarma y ustedes tienen que orar mirando hacia la mezquita. Se queda mirándome, como con cara de qué raro, ¿cómo vos sabés mucho de religión? Digo, sí, yo estudié inclusive diferentes religiones, porque es verdad, estudié en la universidad,
la coalición de diferentes religiones. Entonces, sí, me gusta leer, me gusta investigar, me considero un estudioso de las religiones y yo soy seguidor de Jesús, ¿verdad? Me dijo, ¿en serio? Sí, ok. Pero sabes mucho, ¿te interesa? Digo, la verdad que sí, me digo, y me llama mucho la atención que yo, me cuesta muchas veces a mí orar, me cuesta a mí dedicar tiempo para orarle a mi Señor, a mi Jesús, a mi Dios, y eso es lo que admiro de ustedes. ¿En serio? Y sí, y empezamos a charlar, fue una linda conversación, muy linda, todo eso de que va a explotar en tu cara, de que tiene una bomba bajo el brazo, de que todos esos pensamientos así, cliché que tenemos, nada. La esposa con sus ojos mirándome, viste, eh, yo no sabía, no podía ver su expresión, entonces no sabía si estaba orando a Allah que me caiga un rayo o qué onda. Pero hablamos, yo le dije, mira, yo era así, 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 Jesús transformó mi vida, me di cuenta que era una persona pecadora, yo tuve que ir desde el comienzo, ¿no? Creado, fuimos para tener relación y empezamos a una hora y mi hija seguía macándose y le presenté el Evangelio y le dije, hay algo que te está frenando, Saad era el nombre, hay algo que te está frenando de poner tu fe en Jesús eh, ahora mismo. Me dice, sí, ahora no lo voy a hacer, me dice, no, no es el tiempo. Ok, digo, o sea, hay algo por el cual pueda orar por vos. Me gustaría orar por vos, terminar orando. Digo, sí, porque hablamos del trabajo, de la familia. Me dijo, orar por el trabajo y orar por la familia. Ok, oré por él ahí. Le digo, mira, Saad, sinceramente yo ya me tengo que retirar, yo me tengo que ir, ¿verdad? Ya era tarde, ya estaba fresco, ya estaba oscuro, no sabía si mi hija seguía viva. Entonces ya, Saad, me tengo que ir, ya hice mi parte y bueno, recogí a mi familia y empezamos a caminar fuera del parque. Y en eso escucho, me dice, Reisi, me dice, vení un ratito, me dice. Y me voy. Hasta ese momento era un hombre con altura, un hombre que levantaba el cuello, un hombre que, como estar orgulloso. Y en un momento él pone su mano alrededor mío, ¿no? Ya hay otro nivel de confianza. Ya me tocó. Y me apartó y como que susurrando, no susurrando, pero con una voz baja, aparentemente para que su esposa no escuche, ¿verdad? Ya sabemos quién tenía los pantalones en la casa. No, aparentemente como para que su esposa no escuche, le dice, Rey, si te acuerdas que me preguntaste por qué podía orar, digo, sí, sí, por tu familia, tu trabajo. Me dice, te pido que ores porque yo quiero ser un mejor hombre. Yo le dije, Saad, yo ya te expliqué cómo puedo ser un mejor hombre. Y es solamente a través de Jesús. Me dice, sí, yo sé. Le digo, entonces voy a orar por vos, voy a pedirle a Dios eso, pero vos ya sabes lo que tenés que hacer. Me retiré de ahí. eh, yo no sé si Saad se convirtió, no sé si Saad puso su fe en Jesús, no sé si porque él puso toda su familia se convirtió, no sé si está asistiendo a la iglesia, la verdad no sé. Hice lo que tenía que hacer y me fui de ese lugar con una satisfacción de poder preguntar, de haber averiguado, haber admitido, haber admirado y haber admitido y haber presentado el mensaje de salvación, de transformación a una persona a quien yo temía con todo mi corazón y con toda mi alma, inclusive después de haber pasado por todo instituto bíblico, carrera universitaria, etcétera, etcétera. Y les digo, es una estrategia que funciona porque es algo que Jesús lo hacía. Él hacía buenas preguntas, él valoraba a la persona y luego él comunicaba el mensaje del Evangelio. Y ese es el proceso, ¿verdad?, de nuestras vidas. Nosotros tenemos que agregar algo más, ¿verdad?, que es admitir quiénes realmente somos y por qué comunicamos a Jesús. Así es que eso era todo, mis queridos, quería compartir con ustedes eso, ¿verdad? Fue un placer poder hablar con ustedes y bueno, eh, el Evangelio ya pueden comunicar empezando esta noche, ¿verdad?, con una persona, o por lo menos orando con una persona. Así es que muchas gracias por escuchar. No sé si alguien quiere terminar orando o, ¿sabes qué? Compartiendo algo sin ningún problema. Buenas.
¿Alguien quiere preguntarle algo a Reisi? ¿Algún tema que quedó colgando por ahí? Mi hija no quedó colgando, la traje. O sea, estamos... Está completo. Bueno, yo no preguntar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Reisi? Mi nombre es Luis. La verdad que no es preguntarte, sino darte gracias por realmente tomarte el tiempo, ¿no? Siempre es bueno poder escuchar diferentes testimonios, ¿no? A veces nos cuesta, a la mayoría, como decís vos, poder presentar el Evangelio y escuchar un testimonio así, realmente, por ahí, bueno, esta semana me toca, para la semana que viene, preparar una lección para el Club Bíblico y me hablaba acerca del miedo, ¿no? De romper ese miedo y que el miedo no te permita realmente no predicar el Evangelio, ¿no? Que no te prohíba predicar el Evangelio. La verdad que es lindo poder escuchar eso, poder escuchar esos testimonios, ¿no? Realmente poder aplicarlo a nuestra vida. Así que gracias por tomarte el tiempo, gracias por realmente compartir eso. Amén, amén. Tengo una pregunta, ¿puedo? Sí. Sí, cómo no. Gracias. Gracias, Reisi, también por tu charla. Me llamo Daniel. Te hago una consulta. Más o menos vos habrás hecho estos pasos infinidad de veces. ¿Cuántas veces te fue mal, que te hayan capaz que tratado mal cuando vos terminaste? ¿Y qué sentís ante esta situación? ¿Cómo quedás después de esto cuando no termina de la forma que uno lo desea? Sí, he tenido malas experiencias, pero el concepto es, ninguna persona te va a negar una charla en la calle, o ninguna persona, un familiar no te va a negar una charla, porque somos seres sociales. Por eso una charla es como lo hizo Jesús, no empezar por algo tan natural que es la comunicación entre seres humanos, una charla, y luego pasar a lo espiritual, ¿no? A lo espiritual. Cuando he usado esto, porque bueno, lo uso siempre que el contexto me lo permite, he tenido reacciones positivas, ¿no? Pero no siempre he llegado al Evangelio, ¿no? ¿Por qué? Por el tiempo, pero siempre he tratado de terminar con algún tipo de versículo para que el Espíritu Santo pueda obrar en la vida de esa persona, ¿no? Entonces uno tiene que ir ejerciendo discernimiento a la hora de, tengo un minuto, tengo media hora, tengo 15, veo por dónde viene la conversación. Una vez me acuerdo que sí, me empecé a hablar con ellos, muy linda charla, y luego la persona directamente se levantó y se fue, porque empecé a hablar de Jesús, ¿verdad? Pero no es la regla. Generalmente la gente, porque ya empezaste con una conversación, ya te da el derecho de poder conectar, ya te conectaste con esa persona, ya te da el derecho de poder comunicarte con ella y comunicar tu posición, porque le preguntaste la posición de esa persona primero, ¿no? Entonces, algo rápido, me acuerdo que un día oré para que Dios me dé la oportunidad de hablar con un homosexual. Me levanto a la mañana, oro, a la tarde me voy al shopping, al mall, al centro comercial con mi familia, me siento y en eso vienen dos homosexuales, se sientan a mi lado y empiezo una conversación con ellos. Y yo he pedido perdón a Dios y he cometido el pecado de no hablar. Empecé una conversación con ellos de la forma tan natural y vi que estaban tan abiertos, pero mi miedo me frenó a comunicar el mensaje del Evangelio. Entonces, los fracasos que yo he tenido en la comunicación del Evangelio no es porque las personas me han rechazado, pero más bien porque yo no he completado este proceso de llegar a la comunicación del Evangelio. Yo hasta el día de hoy, hasta me martirizo, ¿verdad? Me acuerdo llorando en la presencia de Dios, yo te pedí por esta oportunidad, tú me la diste, y llorando en la presencia de Dios le dije, perdóname, dame la oportunidad. El domingo siguiente volví al shopping, a ese shopping, a la misma hora le dije a mi esposa, vamos, a la misma hora para ver si estaban, y le esperé y nunca llegaron.
y he perdido mi oportunidad, ¿no? Entonces, mis fracasos han sido más por negligencia mía que por haber utilizado esto, ¿no? Y sí, van a haber de repente reacciones de corto y me levanto y me voy, pero mis fracasos han sido siempre más de mi lado que el lado de la persona. No sé si respondí, Daniel. Sí, perfecto, gracias. Ok. Bueno, vamos a terminar orando este tiempo. Gracias, Regi, por la palabra, realmente de mucha bendición y de mucho ánimo también para nosotros y para todos los jóvenes. Así que esperemos que Dios pueda obrar en medio de todos nosotros. Y bueno, terminamos orando este tiempo, si te parece. Señor, gracias te damos por la vida de Reisi, gracias por el mensaje, gracias por el tiempo de preparación y porque lo usaste en medio nuestro. Pedimos, Señor, para que sigas bendiciéndolo, Señor, en el tiempo que tenga, Señor, de estudio, de seguir enseñando en otros lugares. Gracias por utilizarlo de una forma tremenda, Señor, en medio de Paraguay, de otros países. Señor, gracias porque a través de la distancia podemos estar con Él. Y Señor, para que lo sigas bendiciendo, que le des sabiduría y que le guíes en todas las decisiones que debe tomar como cabeza en el ministerio y como cabeza de su familia. Señor, oramos para que podamos tener denuedo de compartir tu palabra, de compartir el Evangelio, Señor, a cada persona y en cada tiempo, Señor, en cada oportunidad que nos das. Oramos, Señor, para vencer esos temores que muchas veces impiden poder comunicar el Evangelio. Señor, sabemos que tu Espíritu nos da poder para hacerlo, Señor. Queremos hacerlo, Señor, por eso te buscamos a ti y gracias por la herramienta también que nos presentó Reisi. Dejamos esta noche en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Si quieren, si quieren activar su micrófono, así lo saludan a Reisi antes de que nos vayamos todos. Muchas gracias, gente. Saludos a Reisi, a toda la familia. Gracias. Chao, buenas noches. Gracias. Buenas noches, bendiciones. Gracias por estar conectados con nosotros. Nos vemos. Gracias, Gracias, Debbie, Esteban.